todos ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo y recuerden que mis oraciones están con ustedes. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios para este estudio de la mañana. Y estamos en Job, recordemos, Job capítulo 19, versículo 19 al 29. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es a través de ella que nos hablas y es una lámpara a nuestros pies y lumbre a nuestro camino. Te pedimos, Señor, nos hables en esta mañana y seas tú quien conforte nuestro corazón y supla cada una de nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Job capítulo 19, versículo 19 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién desea ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién desea que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Y aquí, gracias a Dios por su palabra, porque vamos a ver una declaración, la declaración que menciona aquí Job. Yo le puse, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y podemos decir amén a esto, y podemos gloriarnos, y podemos refugiarnos, y podemos darle gloria a nuestro Dios, porque así al igual que Job, nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Pero vamos a ver, Job va a hablar nuevamente acerca de sus amigos, y Job trae aquí una situación también dentro de su corazón acerca de sus amigos. ¿Por qué? Porque del versículo 19 al 24 dice Job que lo aborrecieron y se volvieron contra él. Y Job ante esta situación, al sentirlo así, al saber como lo hemos visto que sus amigos se acercaron solamente para emitir un juicio ante su situación, y aunque hablaban acerca de Dios, sabemos que aún se convirtió en un juicio. ¿Por qué? Porque verdaderamente no se acercaron con el propósito que ellos mismos tenían en sus corazones, que era consolarle, sino que esto se volvió una crítica y un juicio acerca de lo que le pasaba, pero ni siquiera ellos y ni aun Job sabían cuál era verdaderamente el meollo de todo el asunto, de por qué le pasaba a Job lo que le pasaba. Y Job les va a decir, por favor, si me aborrecen y aunque se hayan vuelto contra mí, les pido algo, tengan compasión de mí. Tengan compasión de mí, lo repite dos veces. Y lo vamos a ver ahí en el versículo 21. Dice, oh vosotros mis amigos, lo hace como una forma irónica. Dice, tened compasión de mí. Dice, ustedes ven cómo estoy ya flaco, han escapado con solo la piel de mis dientes, ¿no? O sea, mis dientes han tenido solamente la piel porque ya mi carne está chupada, que hasta me ven los huesos. Y es importante aquí en este punto poder entender que él plantea algo dentro de su dolor. Job plantea algo dentro de su situación y se comunica con sus amigos, se comunica con sus cercanos y les dice, por favor, tengan compasión de mí. Y así como Dios tiene compasión de cada uno de nosotros, Dios nos llama a que podamos tener compasión de las demás personas, a que podamos verdaderamente tener esa sensibilidad ante la necesidad de las otras personas, sensibilidad ante el dolor, sensibilidad ante las flaquezas, sensibilidad incluso ante el pecado de otras personas. Sabemos que Dios no pasa por alto el pecado, pero es lento para la ira y grande en misericordia. Compasión tiene una derivación de la misericordia, tiene una derivación de que nosotros seamos sensibles, tiene una derivación de que nosotros podamos sostener al que está debilitado. Y Job va a pedirle esto a sus amigos, del versículo 19 al 24 se los va a hacer ver. Y les dice, tengan compasión de mí.
Después del versículo 25 al 27, Job se aferra a su verdadera esperanza. Vamos a ver qué dice aquí. Del versículo 25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí vemos que Job era un hombre salvo. Era un hombre salvo por medio de la fe. ¿En quién? En su Redentor. Y tú dices, ¿cómo? Si no sabía acerca de Cristo. Faltaban miles de años para que se presentara Cristo y pudiera hacer este plan de redención. Pero claro, Job de alguna forma y Job de alguna manera sabía, quizás desde Abraham a quien le fue dada la promesa, o quizás desde en esos tiempos, él sabía que se tenían que ofrecer sacrificios. Él sabía que para el perdón de los pecados tenía que derramarse sangre. Él sabía que esta sangre que iba a ser derramada y este sacrificio que iba a ser presentado en un futuro, de cual habrá mi redentor. Y si ustedes se fijan aquí, esta palabra yo sé que mi redentor vive está escrita con una R mayúscula, que está hablando acerca de una persona. Está hablando acerca de esa persona que no tiene que ver con un animal o con una cosa, sino está hablando de una persona, y esa persona es Jesucristo. Y Job lo sabía. Job sabía quién era su redentor. Job sabía que había de venir alguien y que había de pagar por él y que había de sufrir y morir por él. Él estaba esperando la redención de sus pecados. ¿Sabes por qué él ofrecía antes entonces sacrificios por sus hijos? Quizás hayan pecado contra Dios y él entonces también iba y ofrecía sacrificios para sus hijos. Lógicamente, si él ofrecía sacrificios para sus hijos viendo por otros, era porque también veía por él. Era porque también confiaba en Dios y era porque era un hombre salvo. Y tú dices, bueno, alrededor de todo el libro de Job nos extendemos hacia atrás y hacia adelante del capítulo que estamos estudiando ahorita, y Job va a mostrar muchas cosas de su corazón que probablemente puedan estar manifestando que él no era salvo. Pero recordemos que él está hablando acerca de su desesperanza. Job está hablando acerca de su sufrimiento, de cómo se siente él sin entender qué es realmente lo que le está pasando. Y desde ahí es como él se expresa y expresa el dolor de su cuerpo, el dolor de su corazón, el dolor de su mente de no entender por qué realmente le está pasando eso, si él era un hombre justo, él era un hombre que se manejaba delante de Dios de una forma temerosa, que quizás muchos de nosotros no lo haríamos como él. Eh, pero él sí lo hacía. Y al venirle esta situación, Job va a pensar en esto y va a decir, mi esperanza está en mi Redentor. Yo sé que mi Cristo vive y le veré con mis ojos y él se levantará del polvo, o sea que resucitará. Y Job aquí está predicando el Evangelio a sus amigos y ellos no se dan cuenta, pero Job sí lo sabía. Y vamos a ver algo más hermoso. Dice, después Job les vuelve a decir a sus amigos que dado su razonamiento y como ellos estaban enjuiciándolo a él y diciéndole todas las cosas que le decían, que recordemos, en una parte lo que ellos hablaban tenía cierta verdad, porque Dios no va a pasar por alto el pecado y ha de traer juicio sobre el pecado. Y si el pecador no se arrepiente y sigue en su pecado, ha de traer juicio sobre el pecador también, porque Dios está listo para perdonarnos, pero no para pasar por alto el pecado que no se confiesa, el pecado que se sigue guardando y el pecado en el cual se sigue viviendo. Eso sí, Dios no lo va a permitir, porque Él es un Dios santo. Dios es santo y no permite suciedad ni que sus hijos estén sucios, y Dios entonces como a hijos nos disciplina. Pero aquí Job les va a decir esto: por su razonamiento podría venirles a ustedes algo peor, o algo como lo que a mí me ha pasado, así que consideren. Dice Job en el versículo 29 a sus amigos, temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio, no solamente en mí, como ustedes me lo dicen, sino también hay un juicio sobre sus razonamientos y sobre cómo ustedes se están manejando. Y cuidemos, mis hermanos, de caer en juicio para con otros hermanos. Lo que necesitan nuestros hermanos no es juicio, lo que necesitan nuestros hermanos es esperanza, es gracia, es misericordia, es verdad. Y estas dos van mezcladas, misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios el pecador se aparta de su pecado. Así que mis hermanos, Dios nos esté bendiciendo.
nos esté redarguyendo de nuestros corazones y podamos nosotros aprender de esta bendita palabra de Dios y poder decir, Señor, ayúdanos a poner nuestra esperanza en quien tenemos que ponerla, a poner nuestros ojos en quien tenemos que ponerlos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te esté bendiciendo y que esté fortaleciendo nuestros corazones en esta mañana. Bendiciones, mis hermanos.